¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa #Polémica en Redes, donde continuaremos tratando el tema con el que iniciamos esta serie. Se trata del movimiento #MeToo, que recientemente ha cobrado mayor fuerza en las redes sociales a partir del suicidio de Armando Vega Gil, quien fue señalado mediante una acusación anónima. En esta misma mesa suscitó un debate muy interesante. Bueno, pues de esta manera les saludo con muchísimo gusto. Soy Josefina Claudia Herrera y me sumo a la polémica. Esta noche me acompaña Olga Warner, periodista y escritora. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí, la verdad, con un tema tan importante y tan polémico por otra parte, pero me encanta participar de esto. Gracias. Irazú Gómez, antropóloga y feminista. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Olga, hola Estefanía. Un placer estar con ustedes. Estefanía Veloz, abogada feminista. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estoy feliz porque en la mesa somos 4 mujeres hoy y pues gracias por la invitación. Y bueno, yo quiero presentarles en este momento una de las encuestas que se pusieron justamente en el programa pasado y fue parte de la polémica que se generó en redes. #Polémica en Redes participa en la encuesta de nuestro programa en el que estuvieron Sabina Berman, estuvo también, pues por supuesto, Irazú, Estefanía, Ernesto Villanueva y Estela Libera. Y ahí se les preguntaba, ¿utilizarías la vía del movimiento #MeToo para denunciar una situación de acoso o violencia? Pues sí, los resultados ahí están, usted los está viendo, justamente el 64% decía claramente no, un 36% sí. Y de esta manera vale la pena también comentarle a nuestro auditorio que hubieron frases contundentes, frases que realmente nos dejaron pues una intensidad en cuanto a lo que es el mensaje de los panelistas que en esta ocasión me acompañan. Estuvo Irazú hablándonos acerca de lo que preguntabas, Irazú, pero entonces, ¿qué queremos? ¿Una revancha, justicia, venganza? ¿Podrías puntualizar más en este tema? Claro que sí. A ver, yo antes de entrar a ese tema quisiera hacer una aclaración. Y es que tú dices que tenemos posiciones diametrales. A mí me parece que no. A mí me parece que tenemos una coincidencia muy importante que es un decir ya basta a la violencia que sufrimos todas las mujeres en diversas formas y de diversas maneras. Creo que no hay una mujer que no haya sido violentada y que no coincida con esta petición que además es colectiva. Quizá en lo que hay una divergencia es en las estrategias. Para eso y para tratar de explicarlo de una manera concreta, me voy a remitir a una entrevista que le hicieron ayer en el periódico El País a Judith Butler, en donde le preguntan precisamente acerca de, digamos, cuál es su opinión acerca del movimiento argentino de Ni Una Menos, que Olga además debe conocer muy bien, y qué pasa con el MeToo mexicano. Voy a leer 3 líneas en donde ella dice... En el caso argentino es un ejemplo porque Ni Una Menos, a diferencia del MeToo, se enfrenta de forma colectiva a la violencia, busca un cambio cultural en la sociedad y sale a las calles a expresar su repudio. Es muy distinto decir a viva voz que hay actitudes que no se aceptan a querer eliminar al individuo porque así nos convertimos en jueces y verdugos. Esto es lo señalado por Butler. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque mi preocupación va hacia las 2 partes, tanto a la parte de la persona que señala, que vive sola este proceso, que puede ser revictimizada y que es un proceso que sabemos y que reconocemos como muy complicado, como a la parte señalada, ¿no? Hoy hubo una conferencia por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se dieron cifras acerca de las denuncias del MeToo en México. Se dieron a la gran tarea, y me parece fenomenal que lo hayan hecho, de contar las denuncias y decir el número de denuncias que había por cada MeToo, o sea, MeToo escritores, MeToo músicos, MeToo académicos, ¿no? Bueno, justo MeToo músicos lo cerraron, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí? Una de las cosas que mencionaba Estefanía la vez pasada y coincidimos es que cuando hay
un señalamiento de un acosador o de algún tipo de agresión, generalmente esta se repite. O sea, se repiten los señalamientos y ese puede ser un buen síntoma, me equivoco, ¿no? Lo que pasa aquí es que cuando dieron los números, los señalamientos no se repetían en todas las ocasiones. Es decir, voy a remitirme a algunas estadísticas que dio Lorena Wolfer, en donde ella dice que, por ejemplo, Me Too Danza, ¿no? Hay 15 señalamientos publicados y 14 personas fueron señaladas solamente una vez, mientras que una persona tiene más de un señalamiento. Sí. Aquí es donde entra la preocupación. O sea, esto no es una defensa a los hombres, y quiero que quede claro. Esto es una defensa a una diligencia adecuada, a una estrategia adecuada que nos lleve a visibilizar la violencia y a tomar medidas que nos lleven al consenso a todos, hombres y mujeres socialmente, y que por supuesto erradiquen la situación tan trágica que estamos atravesando las mujeres. Claro. ¿Sí quedó claro dónde está la polémica? Sí, sí, yo lo que te preguntaba justamente era esta parte de cómo concluías en el programa anterior respecto Con a base- la revancha, ¿en qué quedábamos, no? En la revancha, la justicia o venganza. Claro, con base en ello, Claro. lo que yo preguntaba al decir, bueno, entonces hay que ver qué queremos, si queremos justicia, si queremos una revancha, si queremos venganza. Yo creo que queremos justicia. Yo creo que todas las mujeres lo que queremos es terminar con la desigualdad y lo que queremos es justicia y terminar con estas prácticas, ¿no? Eso es. Estefanía, mencionabas sobre todo que ante la falta de una justicia perfecta bastaba ya de culpas, pero de pronto se quedaba la mala imagen en redes y quizá con esto le daba fuerza y contundencia a estas denuncias que a veces son anónimas, a veces pues también rayan entre el anonimato y la confidencialidad, y que pasa también, yo añadiría, la parte de la privacidad. Yo creo que es fundamental defender este tema de... Tiene que haber anonimato por Sí. la defensa de las víctimas. Y creo que es importante recalcar que Me Too justo no está diferenciándose de otros movimientos, porque todos los movimientos tienen un sector de protección. Y es, si no quieres decir tu nombre, está perfecto, aquí te vamos a creer y te vamos a apoyar. Claro. Respecto a lo otro, me parece quizá un poco curioso este tema de pensar, querer normar todo, ¿no? O sea, poner protocolos para todo, ya lo habíamos platicado Sí, la vez pasada. sí. Pero sobre todo porque se ha dado la discusión en procesos sociales, que es verdad que la cultura se transforma a través de la acción, el diálogo, el consenso, bla. El Me Too eso quiere, generar un movimiento social que impulse a las personas a no repetir conductas violentas, sobre todo de desigualdad, de relaciones de poder y etc. Y también el Me Too está en esto que yo creo que tiene que ver con el Ni Una Menos, que sobre todo no se contraponen, no son movimientos, digo, con el respeto a Judith Butler, que tengan que compararse. Uno tiene que ver con la desaparición en México hay, Sí. totalmente, y con las víctimas que no pueden hablar porque de la muerte no se regresa. Claro. Pero el Me Too son víctimas que están ahí y que sí tienen que decir y que todavía y que sobrevivieron violencias brutales y están condenando conductas que hace mucho no sabíamos que eran violencia y ahora sí. Claro. Entonces sirve para visibilizar esto y para ir identificando cuáles son las conductas que se reproducen más. Y en el tema de qué bueno que se están dando la tarea de revisar denuncias falsas, yo creo que lo que deberían estar revisando ahora son los casos de acoso laboral, en lugar de estarnos utilizando el dinero público para desvirtuar movimientos importantes, tendríamos que estar en eso. La ONU dijo que solo el 3% de los países que se estudian las denuncias falsas, solo el 3% son falsas. Entonces nos está diciendo algo, digamos, la gente no lo hace con malicia, excepto el doctor que vino la vez pasada y puso alguna denuncia ahí para medir algunas cosas. Las mujeres no lo están haciendo con malicia. En lo que yo sí coincido, y lo voy a volver a poner sobre la mesa, habíamos dicho que hay un piso parejo y que nadie puede defender que el acceso a la justicia en México para las mujeres no existe. Que no hay un sistema judicial que te respalde en ciertas violencias, en acoso, en violaciones de hace muchos años. No existe. Y eso no lo está defendiendo ningún tipo de feminismo y yo creo que ninguna feminista. Claro. Hay que retomar sobre eso, sí, pero tampoco hay que desvirtuar procesos que son más culturales y sociales
que punitivos, que penales y que jurídicos. Claro. ¿Me permites, Irazú? Y vamos a integrar a la plática a Olga Gornat, que no estuvo la vez pasada, pero ciertamente Me Too es un movimiento que nace contra la violencia y que intenta proteger, por supuesto, a las mujeres. ¿Tú cómo estás valorando este movimiento y de qué manera ves que se está generando esta polémica? A mí, fundamentalmente, me parece una cosa muy positiva, muy positiva. Yo creo que las mujeres vamos construyendo. Yo me considero feminista, participé en la Argentina, soy parte de un colectivo. Allá no se le dice Me Too, sino somos colectivos de mujeres de distintas áreas, profesionales, campesinas, sindicalistas, políticas, mujeres de barrios muy pobres, es decir, se ha logrado sumar a todas. Pero en la construcción de esto se han cometido errores, hay tropiezos, y lo bueno es que uno puede llegar de alguna manera, es una lucha larga, pero es una lucha que es imparable en estos momentos. O sea, es como un tsunami, es como una ola que viene. Y esa ola que viene de hace muchísimo tiempo, desde que el mundo es mundo, ¿no? Esta ola viene, ahora ha tomado una gran visibilidad a raíz justamente de casos como el Me Too. En la Argentina comenzó la explosión por el hartazgo de los feminicidios. Entonces fueron miles de mujeres que salieron a la calle. Estoy de acuerdo contigo en que el Me Too, en este caso mexicano, que parte de denuncias de abuso anónimas, que por supuesto son anónimas y confidenciales, y que tuvo este punto trágico, pero que esto le dio visibilidad. No quiero entrar en el tema del suicidio de este señor, de este músico. En Argentina también hubo casos así, pero bueno. ¿De músicos? No casualmente de músicos. El del actor, ¿no? No, es el del actor. El actor ahora está exiliado en Brasil. El de Mira cómo nos ponemos. El Mira cómo nos ponemos. Que ahora cuento un poquito sintéticamente, eso es en el ámbito de los artistas. Es una actriz que estuvo apoyada por el colectivo de las actrices, que allá es muy, muy fuerte. Y bueno, ella les contó a las actrices que había sido abusada sexualmente por un actor, Juan D'Artés, un actor que es muy top de telenovelas y de series en Argentina, que en ese momento tenía 45 años y ella tenía 16, en una gira de Patito Feo, que era la obra, por Nicaragua. Ella lo dice, ella lo cuenta, y entonces las actrices tomaron la decisión, aconsejados por abogados y demás, de hacer una conferencia de prensa y de darlo a conocer. Y Thelma Fardín, que es la actriz, contó detalles. Entonces, este señor ya tenía un par de denuncias que nadie creía, de 2 actrices. Entonces, creo que las cosas se dan como se dan. Hubo toda una polémica y una discusión, por supuesto, en Argentina, de gente que estuvo de parte del actor, con las clásicas preguntas. Ay, ¿por qué no lo contaste en aquel momento? ¿Y qué hacían tus papás? ¿Por qué no te cuidaron tus papás? ¿Por qué tus papás te dejaron ir? ¿Y qué hacías por ese pasillo del hotel? ¿Por qué entraste a la habitación? O sea, la mujer siempre culpable, ¿no? Bueno, hoy a nadie le queda dudas, a ningún argentino le quedan dudas de que este señor es culpable. Claro. ¿Por qué razón una mujer va a mentir? O sea, ¿por qué razón? Es como decía, solamente el 3%. Es un caso muy menor de mujeres que pueden llegar a mentir. Hubo un caso en Argentina de una chica, de un colectivo de chicas muy jóvenes, que por una cuestión de venganza, de porque ese chico no le prestaba atención, un chico adolescente, lo denunció por abuso y el chico se suicidó. Son cosas, yo no quiero subestimar el episodio, que es grave, claro, pero son cosas que nos hacen a las mujeres que formamos parte de estos colectivos o no,
no es pensar muy bien, no creo que sea un punto de retraso porque también no hay un retraso en la denuncia. Yo creo que poco a poco las mujeres se van animando. En el ámbito que sea como sea, la justicia seguramente no es, porque la justicia tiene un altísimo grado de impunidad para estos casos. Las mujeres que han denunciado abusos después terminaron muertes, los tipos terminaron sueltos. En la calle sos abogada y sabés. Y aquí en México eso es un horror, un espanto. Entonces, yendo un poco a tu pregunta, yo creo que me parece muy bueno, me parece que hacer una denuncia de este tipo, aunque sea anónima, y que debe ser anónima y guardando la confidencialidad de esa chica, hoy una mujer, que en ese entonces tenía 13 años y que a esto le ha dado visibilidad. Cualquier tipo de denuncia de abuso, de violación, de acoso, genera molestia, molesta. Olga, muchas molesta gracias. a la sociedad, digamos. No les gusta escuchar esto. Yo lo sé. No quieren saber. ¿Y usted qué opina? Díganos, por favor, qué es lo que está pensando al respecto. Recuerde que estamos en este programa #Polémica en redes sociales. Continuamos con más después de esta pausa.